¿Sabes lo que es un plan de pruebas de aceptación de usuario o de UAT o UAT? Aquí te explico cómo. UAT es User Acceptance Test, que es pruebas de aceptación de usuario. Es la fase donde el usuario normativo revisa el software que se le construyó y si cumple con los requerimientos esperados y que él mismo especificó en el documento inicial de necesidades de requerimientos. ¿En qué punto inicia y en qué punto termina el UAT? Primero tenemos la prueba unitaria, que la ejecuta el desarrollador. Posteriormente la prueba de integración, para probar la integración entre códigos y también es del lado del desarrollador o entre desarrolladores. Posteriormente pasamos a la prueba funcional, donde la ejecutamos en el área de prueba de software, donde quizás probablemente también ejecutamos una prueba de humo para verificar que el software esté correcto y no tenga errores y lo podemos instalar adecuadamente y conducir la prueba funcional. Cuando tenemos el software listo y estable, lo mandamos a la fase de UAT, a la fase de pruebas de aceptación con el usuario, que es una fase más pequeña que la prueba funcional, porque en la funcional garantizamos rutas críticas, alternas y excepcionales. Entonces con el usuario únicamente vamos a probar las rutas críticas y esto es en una fase más pequeña y que viene después de la prueba funcional y antes de que vayamos a operaciones o a instalarlo en producción. Este es el punto en donde inicia y termina el UAT. ¿Qué es un plan de aceptación de usuario o un plan de UAT o un plan de pruebas de UAT? Es generar un cronograma y planificación de las actividades del usuario normativo para asegurar que él o ella valide que el producto que se construyó haga exactamente lo que se le especificó en el requerimiento inicial. Va a ser un recorrido por cada una de las funcionalidades asistido por el tester o bien puede hacerlo de manera aislada. Puntos importantes del plan de pruebas de aceptación de usuario. Tenemos que conocer las fechas de prueba, cuándo van a iniciar y cuándo van a terminar, cuándo el usuario se va a involucrar y cuándo va a terminar esas pruebas. Tenemos que planificar las fechas con tiempo porque el usuario está muy ocupado y necesitamos involucrarlo de manera cuidadosa. Punto número 2. Necesitamos la validación de cobertura del diseño por parte de este usuario que es experto en el negocio y entonces que podemos tener su visto bueno sobre los casos de prueba que hemos diseñado o los escenarios que hemos diseñado y detectado y que él nos puede dar una validación en cobertura si falta algún caso de prueba, si falta algún sector del software que necesitamos validar y que no lo hemos considerado. Punto número 3. Plan de ejecución de casos de prueba de UAT. Necesitamos seleccionar de toda nuestra batería de casos de prueba funcionales cuáles son los casos de prueba críticos y estos ponerlos como parte de la ruta crítica que va a ejecutar el usuario. Al usuario no lo vas a poner a ejecutar casos de prueba excepcionales o alternos, casos donde él va a validar si acepta un campo caracteres especiales, por ejemplo. El usuario tiene que ejecutar casos de prueba relacionados al negocio. Por favor, enfoca tus casos de prueba de UAT a casos de prueba críticos. Punto número 4. Si el usuario no detecta defectos o no detecta ningún problema, entonces él va a firmar la carta de aceptación o el plan de aceptación UAT o te va a mandar un correo electrónico aceptando el producto. Y este punto es importante darle seguimiento para poder concluir la prueba. Es importante mencionar que si durante la ejecución de UAT el usuario encuentra algún defecto o algún hallazgo, tú como tester lo tienes que asistir para documentar el defecto, hacérselo llegar al desarrollador, que lo solucionen, tú hacer una prueba de regresión funcional y regresar nuevamente con él para que pueda continuar con su prueba de aceptación. Valor importante del plan de UAT: tenemos que preparar fechas y separar tiempos del usuario con anticipación. Desde que nosotros iniciamos el proyecto tenemos que ir guiando al usuario con nuestro plan de UAT, inclusive con semanas o meses de anticipación. Le estamos diciendo: te voy a ocupar en este mes, necesito que en este mes, en esta semana, en estos días no pides vacaciones y que puedas estar listo o lista para poder ejecutar tus pruebas de aceptación y que él o ella vayan separando esos días en su agenda. Tener retroalimentación de la cobertura de diseño de pruebas es un valor importantísimo porque ellos conocen más del negocio que uno como tester y te pueden dar retroalimentación sobre sectores del software que no tenemos considerados probar. Retroalimentación o aceptación final del producto, que eso es lo importante. Nosotros buscamos que ellos validen que el software que se construyó realmente se apegue a los requerimientos originales. Posiblemente ahí pidan más cosas, pidan cosas nuevas. Hay que aclararle que eso no pudiera limitar la aceptación del producto y entonces que se levantará un hallazgo de mejora. Pero la retroalimentación es importante porque aquí el usuario es cuando acepta el producto o te da una retroalimentación de que le falta algo.
Y este es el punto clave de un proyecto de prueba de software para el que nosotros nos preparamos desde un inicio hasta este punto. Esto es plan de pruebas de UAT y lo viste aquí en Hands-on QA.